Hola a todos, bienvenidos a Administración 101. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la teoría de relaciones humanas. Veremos sus generalidades, sus orígenes, el experimento Hawthorne, cuáles fueron sus fases, sus conclusiones, los principios de la teoría de relaciones humanas y sus implicaciones. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Muy bien, comencemos. Con respecto a la teoría de relaciones humanas, debemos situarla primero en el tiempo. Recordemos lo que hemos visto anteriormente en la línea del tiempo de las teorías de la administración, la cual empieza en 1903, la teoría científica con Frederick Taylor, en 1916, la teoría clásica de la administración con Henry Fayol, y situamos nuestra teoría en el año 1932 con Elton Mayo, la teoría de las relaciones humanas. Si bien es cierto que es en este año en que se dan a conocer los resultados de la investigación de Elton Mayo, debemos aclarar que todo esto empieza aproximadamente del año de 1927, cuando comienza a analizarse una serie de eventos en una empresa, que más adelante estaremos hablando de ella, y que como resultado da las postulaciones y los principios que conocemos actualmente acerca de la teoría de las relaciones humanas. Es necesario entender que en la necesidad de contrapresar la fuerte tendencia de la deshumanización del desarrollo del trabajo, en principio en la aplicación de métodos rigurosos, científicos y exactos, que es de donde proviene la teoría científica y la clásica, donde el trabajador debería someterse obligatoriamente para el desarrollo de sus actividades en la organización, es donde se desenvuelven todo este tipo de cosas. Entonces, miremos a continuación lo siguiente. Veamos que se inició un experimento en la fábrica de la Western Electric Company, situada en Chicago, en el barrio Hawthorne, con la finalidad de identificar la relación entre la intensidad de la iluminación y la eficiencia de los obreros en la producción. Este experimento fue coordinado por Elton Mayo. Luego se aplicó al estudio de la fatiga, de los accidentes del trabajo, de la rotación del personal y del efecto de las condiciones físicas del trabajo sobre la productividad de los empleados. Los investigadores verificaron que los resultados del experimento fueron afectados por variables psicológicas y no por lo que ellos pensaban. Entonces intentaron eliminar o neutralizar el efecto psicológico, que para ellos era extraño en ese momento y que no era pertinente, lo cual obligó a prolongar el experimento hasta 1932, cuando se concluye o se termina, y es cuando salen estos principios o estos resultados. Veamos algunas generalidades con respecto a la teoría de las relaciones humanas. Precursor, tenemos que está Elton Mayo, año 1932, como lo dijimos al principio. Sin embargo, no es el único. Tenemos a Carl Lewis, tenemos a Abraham Maslow, entre otros, que estuvieron apoyando este tipo de ideas. El énfasis obviamente fueron las personas. El enfoque, bueno, estaba la influencia de las actitudes y relaciones sociales de los grupos de trabajo en el desempeño, el sentido de pertinencia, la organización informal. Cabe resaltar que es por primera vez aquí, bajo los principios de esta teoría de las relaciones humanas, que sale esta expresión, la organización informal. Es cuando se descubre que dentro de la estructura formal de la empresa, de la organización, hay otra, y es la informal. Se empieza a hablar ya de motivación, de liderazgo, comunicaciones y dinámicas del grupo. Muy bien, continuemos. Ahora veamos los orígenes. Los orígenes los podemos clasificar de la siguiente forma. En primer lugar, la necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándola de los conceptos rígidos y mecanicistas de la teoría clásica. Recordemos que la principal énfasis o en lo que se centraba la teoría clásica era en la estructura, en la rigidez de la estructura de la organización. Y obviamente tenía principios mecanicistas porque también tomaba rasgos o principios de la teoría científica, que era un enfoque muy mecanicista. Entonces era necesario tomar todo eso que se estaba presentando en ese momento y humanizarlo un poco más en el ámbito de la administración. El desarrollo de la psicología y la sociología y su creciente influencia intelectual sobre su aplicación a la organización industrial de la época. Estas eran teorías, eran ramas, eran corrientes que estaban empezando no solamente a conocerse en la sociedad, sino también a aplicarse en la organización, lo que era la psicología y la sociología. Recordemos en el caso de Max Weber, que fue un sociólogo, y todos sus postulados
fueron tomados para lo que fue la teoría de la burocracia y la estructuralista mucho después que los publicó, incluso después de su muerte. Tenemos que las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y la psicología dinámica de Carl Lewin fueron esenciales para la contribución humanística de la administración. Como ya he dicho, si bien Alton Mayo es el representante de esta teoría, no fue el único que estuvo apoyando estas ideas. En el caso de Kurt Lewin, lo tenemos aquí, él fue el fundador de la psicología dinámica, como lo vemos acá. También fue director de investigaciones dinámicas del MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Y las conclusiones del experimento Hawthorne llevado a cabo entre el año 1927 y 1932, bajo la coordinación de Alton Mayo, pues considerado el fundador de la Escuela de las Relaciones Humanas. Estos son los orígenes que dieron a cabo que se desarrollara esta teoría, la cual estamos examinando en este momento. Vamos a hablar acerca del experimento Hawthorne. Tanto el experimento como los resultados de Hawthorne marcaron el seguimiento o el surgimiento de una nueva concepción basada en los valores humanos que se desligó totalmente de la preocupación de la escuela clásica, que está orientada hacia la tarea y la estructura para empezar a enfocarse en las personas. Las conclusiones iniciales del experimento introducen nuevas variables en la concepción administrativa, como la interacción social, el comportamiento social de los trabajadores, las necesidades psicológicas y sociales, las nuevas formas de recompensas y sanciones no materiales. Por ejemplo, el estudio de grupos informales y la llamada organización informal. Así que analicemos cada una de las fases de este experimento y veamos en qué consiste cada una. Veamos las fases de este experimento. La primera fase se quería observar el efecto producido por las condiciones de iluminación en los niveles de producción. En este caso, seleccionaron dos grupos de empleados que realizaban la misma labor en condiciones idénticas. Esto permitió determinar las condiciones normales de trabajo. Uno de los grupos trabajó en condiciones lumínicas normales, que es el grupo de control, mientras que el otro grupo operaba en condiciones de iluminación variables, en este caso, grupo de observación. Las conclusiones es que se pudo comprobar que el aspecto psicológico y la formación cultural influyen en el desempeño más que los aspectos ergonométricos, como en el caso de la iluminación. La segunda fase, observar el efecto de introducir periodos de descanso, refrigerios, reducción del horario de trabajo, etc. en el grupo de observación, que era el segundo grupo que mencionamos anteriormente. El grupo de control mantiene condiciones normales de trabajo, que es el primer grupo. Nuevamente se seleccionan dos grupos de trabajo, se comparan los niveles de producción de ambos. A ambos grupos se les asigna un supervisor común. Al grupo de observación se le asigna además un observador con tareas específicas. En este caso, los operadores trabajaron con más tranquilidad y sin ansiedad. El ambiente de trabajo fue sin presiones y era más satisfactorio. No había temor hacia el supervisor. Sabían que era un experimento y que debía dar resultado. Los beneficios obtenidos eran para todos los compañeros del grupo. Se desarrollaron sentimientos sociales entre las personas del grupo de observación más allá de las relaciones laborales. Los operarios se motivaban entre ellos y se desarrollaron características de liderazgo y objetivos comunes en este grupo. La tercera fase, en esta se realizan entrevistas dirigidas a los operarios con el fin de conocer sus actitudes y sentimientos con respecto a las tareas que desempeñan. Dados los resultados positivos obtenidos por las entrevistas, la empresa creó la División de Investigaciones Industriales en 1929, la cual tenía como función seguir poniendo énfasis sobre estas y expandirla hacia todos los trabajadores. Se implementan entrevistas no dirigidas para permitir la libre expresión por parte de los trabajadores. A partir de estas entrevistas se descubrió que dentro de la empresa existía algo llamado como un supragrupo formado por los trabajadores. Este grupo tiene unas características muy en particular. Por ejemplo, se aplicaban entre ellos mismos estándares para la producción, se creaban códigos o normas de tipo no formal, se generaban expresiones para mantenerse en cierto nivel de producción y se creaban también expresiones para manifestar el inconformismo que sentían. Surgen líderes dentro de estos trabajadores que pertenecen a este grupo. Además, se genera lealtad y unidad entre los trabajadores
y los trabajadores del grupo hacia la empresa. También se presentan manifestaciones por parte de los dirigentes de la empresa en contra de las expresiones generadas por los trabajadores y comienzan a manifestarse los conflictos dentro de la empresa. Eso se presenta en la tercera fase. La cuarta y última fase, se escoge un grupo de referencia de varios trabajadores, el cual estaba inspeccionado. Permitió establecer las relaciones entre el colectivo informal de los empleados y la parte formal de la empresa. En este caso, se escogió un grupo de referencia de varios trabajadores, el cual, como decimos, estaba inspeccionado. Se lo ubica en un lugar especialmente dispuesto para su labor. Dentro del lugar en donde se desempeñan los trabajadores había un observador y fuera de este un entrevistador. Se comprobó que los operarios hacen uso de ciertos engaños para evitar que el grupo aumentase su producción más de lo que éste juzgaba como normal. El grupo genera ciertas normas de conducta internas. Por lo tanto, se implementan castigos sociales dentro del grupo a aquellos miembros que no respetan dichas normas. Esta fase permitió establecer relaciones entre el colectivo informal de la empresa y lo formal, que es donde se apoya esta teoría administrativa. Muy bien, estas fueron las 4 fases a modo muy general de lo que consistió el experimento. Sabemos que los resultados se entregaron en el año de 1932. Ahora, ¿cuáles fueron las conclusiones del experimento? Vamos a ver lo interesante de estas conclusiones. Primera conclusión: el nivel productivo de un grupo empresarial depende de la integración social presente en el mismo. Quiere decir que la producción o la productividad se ve influenciada por las relaciones en el grupo de trabajo. El obrero no actúa aislado, sino como un miembro de un grupo social. Eso quiere decir que de lo que diga el grupo, todos participamos. De lo que diga el grupo es lo que hacemos. ¿Para qué? Para sentirse que está integrado en el grupo al cual éste pertenece. Los trabajadores se opondrán a cualquier cambio propuesto por la administración de la empresa que interfiera de manera perjudicial con sus intereses colectivos. Los cambios ya son más bruscos por parte de los trabajadores. Sienten que la empresa de alguna forma está interfiriendo con sus intereses. Por lo tanto, ellos opondrán resistencia a cualquier cambio desde un punto de vista social. Los trabajadores no pueden ser tratados de manera aislada por parte de la administración de la empresa, sino que deben ser tratados como parte de un colectivo o de un grupo social. No son simplemente máquinas o son piezas de un engranaje, no, son personas que deben ser tratadas como un grupo social. Recordemos cuál es la base de la definición de organización. Es un grupo de personas que se reúnen bajo un objetivo común. La motivación económica no era el factor determinante del rendimiento laboral, sino que las motivaciones sociales y morales son las que influyen de manera determinante en el desempeño laboral. Aquí se descubre, como decimos por allí, que el dinero no lo es todo, la plata no lo es todo. No era el factor determinante para el rendimiento laboral. También habían recompensas o motivaciones sociales y morales que afectaban de manera positiva o negativa el rendimiento de los trabajadores. Y por último, pero no menos importante, el comportamiento de los trabajadores está condicionado por normas o estándares sociales. Dichas normas pueden ser determinadas por el grupo social al cual pertenece dentro de la empresa. Esto quiere decir el grupo informal dentro de la estructura formal de la empresa. Y son reglas y son estándares que, si bien no están legalizadas como tal, son reconocidas por los miembros de ese grupo informal que pertenecen a la estructura formal de la organización. Ahora, cabe resaltar que de las conclusiones de este experimento nacen los que son los principios de la teoría de las relaciones humanas, que lo vamos a ver a continuación. Veamos estos principios. Tenemos la integración y el comportamiento social, las recompensas y sanciones sociales, los grupos informales, el contenido del cargo y los aspectos emocionales. Veamos el primero, la integración y el comportamiento social. Los niveles de producción dependen de la integración social. El obrero, como dije anteriormente, no actúa aislado, sino como miembro de un grupo social. De esta forma, el trabajo es una actividad grupal. El estudio mostró que la conducta del individuo está condicionada por normas o estándares sociales. Seguimos con el segundo principio,
las recompensas y sanciones sociales. El comportamiento de los trabajadores está condicionado a las normas sociales. ¿Qué quiere decir esto? Se comprobó que los trabajadores producían por encima o por debajo de la norma socialmente determinada, perdían el afecto y el respeto de sus compañeros. Quiere decir que esas recompensas o sanciones afectan, como habíamos dicho anteriormente, para bien o para mal, en este caso, la productividad del trabajador en la empresa. Los grupos informales. Veamos el siguiente principio. Constituyen la organización humana de la empresa, que muchas veces está en contraposición a la organización formal. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la estructura formal de la empresa existen los grupos informales. Ellos definen, los grupos informales, ellos mismos definen cuál es su forma de recompensa o sanciones, escala de valores, creencias y expectativas. Estos grupos informales son reales, no se pueden evitar. ¿Por qué? Porque nacen del devenir diario del contacto de las personas, de sus afinidades, de sus creencias, sus valores, de su forma de pensar. Allí es donde se crean estos grupos informales. Seguimos con los principios. El contenido del cargo. Para Edelman y sus colaboradores, ellos observaron que la especialización en el trabajo no garantizaba la eficiencia y que los obreros cambiaban con frecuencia de puesto para evitar la monotonía. Y por último, pero no menos importante, tenemos los aspectos emocionales. El estudio comprobó que las relaciones humanas y la cooperación son claves para evitar los conflictos y mantener la armonía dentro de los grupos primarios. Además, los directivos deben estar en capacidad de dar un trato digno a los trabajadores, comprender, saber comunicar, ser democráticos, persuasivos, con la base de que el hombre es un ser social, por lo tanto, está sujeto a emociones. Bien, esto es lo que tiene que ver con los principios de la teoría de las relaciones humanas. Continuamos, vamos a ver lo que son las implicaciones de la teoría de las relaciones humanas. Tenemos lo que es la motivación. Todo comportamiento humano es motivado en sentido psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Es la atención persistente que origina el individuo alguna forma de comportamiento dirigido a la satisfacción de una o más necesidades. Normalmente, desde el punto de vista organizacional, toda motivación es externa, o sea, todo lo que la empresa, la organización puede hacer para que el trabajador pueda hacer algo para ella misma. Tenemos el liderazgo. Es la influencia interpersonal ejercida en una situación, orientada obviamente a la consecución de uno o más objetivos mediante el proceso de comunicación humana. Aquí también se encontraron los diferentes tipos de liderazgo, que más adelante estaremos hablando de eso en otra oportunidad. La comunicación es el intercambio de información entre los individuos, y esto constituye uno de los pilares fundamentales de la experiencia humana y la organización social. Tenemos lo que es la organización informal. Es el conjunto de interacciones y relaciones establecidos por los diferentes elementos humanos de una organización, diferente a la formal. Este concepto fue difundido por Dixon en su libro sobre el experimento de Hawthorne. Quiere decir que la organización informal, recuerden, se da por la relación, por la interacción de los diversos elementos humanos, o sea, de las personas dentro de la estructura formal de la empresa. Eso quiere decir que la una depende de la otra. En este caso, si no existiera la organización formal, lo más probable es que no existiera ese grupo en particular informal. O sea, la razón de ser de que nos encontremos, de que seamos amigos, que pertenezcamos al grupo de fútbol de la empresa, es porque existe el grupo formal de la empresa. Si no existiera la empresa, no existiría el grupo de fútbol de la empresa, que es una organización o un grupo informal. Y por último tenemos la dinámica de grupo. Son personas que se integran entre sí y se perciben como miembros de un grupo. La dinámica es la suma de intereses de sus integrantes. Puede ser activada mediante estímulos para lograr un mayor acercamiento y aprendizaje. El señor Kurt Lewin, en su libro Dinámica de la Personalidad, desarrolla ampliamente este tipo de conceptos. Muy bien, y ya para terminar, hablemos acerca de lo que son los aportes y las críticas que se hacen a la teoría de las relaciones humanas.
Veamos lo siguiente, veamos los aportes. Tenemos el primer aporte. Involucrar por primera vez al ser humano como elemento primordial en una organización. Recordemos que antes era la eficiencia, la eficacia, el alcance de los objetivos, la estructura, el proceso administrativo, pero por primera vez estábamos tocando al ser humano dentro de una teoría administrativa. Observar la organización como un sistema social, no solamente un grupo de islas que están de pronto separadas o una serie de engranes, no. Ahora la empresa también se mira como un sistema social. Proponer que la productividad no es un problema de ingeniería, sino relaciones de grupo. Esto es algo que era vanguardista en ese momento. Recordemos que los cimientos de la mecanicista con Taylor nos hablaba de que la productividad tenía que ver con tiempo, movimiento, tareas y la efectividad que tenía el trabajador sobre la tarea que estaba aplicándose. Y por último, ser los primeros en el estudio de la motivación, el liderazgo, la comunicación y los grupos informales, que antes no se hablaba de este tipo de temas. Antes se pensaba que solamente el dinero era la motivación suficiente. Cuando Taylor hablaba de que el que producía más o el que trabajaba más o daba más resultados, más debía de ganar, pues no solamente están ese tipo de recompensas, sino también las recompensas de tipo social. Ahora, dentro de las críticas tenemos unas cuantas acá que la podemos observar. La preocupación por la excesiva felicidad, ¿en qué sentido? De que no todo es color de rosa, que no todo son las relaciones entre las personas, que de pronto se fuese a llevar a los extremos. Sentido de la participación, un malentendido con relación a los grupos. Visión corta de la decisión de grupo, o sea que solamente las decisiones se toman bajo las condiciones sociales y no bajo otros aspectos. La generación de conflictos, ¿por qué? Porque la relación entre las personas genera ese tipo de conflictos o ese tipo de situaciones. Y oposición al individualismo. Todo era grupo, todo era una unión, todo era en manada, por decirlo de alguna forma. Esta es la serie de críticas que se les hace a la teoría de las relaciones humanas. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con esta teoría. Hemos visto sus principios, sus orígenes, el experimento Hawthorne, hemos visto sus características, aportes, críticas y demás. Espero que te haya gustado este estudio que hemos realizado acerca de la teoría de las relaciones humanas. Por favor, da like, suscríbete al canal. Si tienes alguna duda, no dudes en comentarlo.